Hola, buenas tardes de nuevo. Gracias por su asistencia. Han pasado ya los 5 minutitos que íbamos a dar para que se pudieran conectar la mayoría. Muchas gracias por su atención y entonces en este momento vamos a dar inicio a este webinar tan interesante. Les agradecemos su participación y pues una mención especial a nuestro querido capítulo de Madrid, quien nos ha patrocinado esta plataforma para realizar este webinar el día de hoy. Mi nombre es Eunice Ortega, formo parte del capítulo de PMI El Salvador y básicamente queremos compartir este webinar con ustedes para poder apoyarles, ¿verdad?, a mejorar la comunicación y el liderazgo en equipos de construcción. Sabemos el reto que tienen con esta nueva normalidad que estamos pasando todos a nivel mundial. Les cuento un poquito. El webinar va a estar dividido en 3 partes. La primera etapa, yo voy a hablar un poquito acerca de nuestro capítulo. Luego le daremos la bienvenida a nuestro ponente para la charla de aproximadamente 45 minutos. Y finalmente vamos a tener 10 minutos de preguntas y consultas. Si ustedes tienen alguna consulta en el transcurso del webinar, la pueden ir agregando al chat para que luego podamos irle proveyendo esas consultas a nuestro ponente y las pueda ir evacuando en el orden que la han presentado. Entonces, vamos empezando para no quitarles ya mucho tiempo. Nosotros somos el capítulo de PMI en El Salvador, ¿verdad? Les agradecemos mucho su participación. Somos alrededor, hasta las cifras que teníamos, eso es en mayo, somos 217 miembros, donde una cuarta parte es estudiantes, las 3/4 partes somos membresía individual, somos profesionales, ¿verdad?, que estamos dispuestos a mejorar nuestros conocimientos en la gestión de proyectos. Tenemos en total 94 certificados, 50 son PMPs, tenemos 38 CAPM y 6 PMI ACP. Para cualquier consulta sobre nuestra membresía, lo pueden consultar o pueden mandarnos correo a membresías@pmi-elsalvador.org. Hoy sí, vamos a darle la bienvenida, ¿verdad?, a nuestro ponente. Él es Kevin Torres Barzallo. Tiene 3 certificaciones, es PMP, PMP-SP, que es la de Schedule, ¿verdad?, y PMI-RMP, que es la certificación de riesgos de PMI. Es jefe de control de proyectos de COSAPI, cuenta con una larga experiencia en gestión y planificación y control de proyectos en construcción. Nos acompaña desde Lima, Perú, y ha sido expositor en congresos como el PMCon en Perú, ¿verdad?, Petroperú 2018, y bueno, finalmente, ¿verdad?, es voluntario de PMI como Construction Subject Matter Expert desde el 2018. Así que démosle la bienvenida. Para nosotros es un gusto, Kevin, que nos estés depositando este granito de arena para nuestra comunidad. Creemos que es de mucho interés, ¿verdad?, dada la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Entonces, ya te cedo los controles y muchas gracias. Buenas noches y buenas tardes, dependiendo de la región en la que se encuentren. Les saluda Kevin Torres. Voy a ser el ponente el día de hoy acerca del tema de los cambios para enfrentar los retos actuales en los proyectos de construcción. Yo estoy participando dentro del equipo de Project Milestone como una consultora y entidad educativa, en la que buscamos preparar a los profesionales y empresas del sector construcción a enfrentar el desafío de la transformación digital y el avance de la tecnología, brindando experiencia y contenidos educativos desde el desarrollo de la estrategia hasta la implementación.
Le doy gracias al capítulo de El Salvador y al capítulo de Madrid por haberme hecho esta invitación. Y bueno, ya Eunice ha hablado un poco de mi experiencia. Yo tengo más de 14 años de experiencia en grandes proyectos de infraestructura industrial en la región de Sudamérica, específicamente en Perú y Chile. Y bueno, vengo colaborando tanto con organizaciones locales en el Perú, en lo que es el tema de ingeniería, y también con el PMI a nivel del equipo de construcción, en la revisión de estándares, y también como parte del voluntario de sus equipos para las diferentes estándares y normas que se publican. Para comenzar, vamos a hablar de las características del escenario actual. Tenemos la implantación del distanciamiento social en los proyectos de construcción que han ocasionado una reconversión de las labores. La construcción netamente era una actividad presencial, sin embargo ahora se han armado equipos mixtos o híbridos que combinan el trabajo presencial con el trabajo remoto, pero sometido bajo el tema de protocolos COVID, que ha hecho generar improductividad, incertidumbre, generar nuevos hábitos, nuevas formas de aprendizaje, hacer uso de aplicaciones y herramientas para el trabajo remoto. En algunos casos no se ha tenido una supervisión directa o guía o de controles por la novedad que ha traído el COVID al lugar de trabajo. En algunos casos no se tenía una cultura corporativa firme. Eso también a los empleados y a los trabajadores ha hecho provocar un tema de mayor cansancio y estrés para lidiar con este problema, y buscando un tema de balance personal entre estar, digamos, en casa, pero trabajando, y también buscando nuevas oportunidades que el COVID ha permitido que afloren. En el tema particular de los proyectos de construcción o de infraestructura grande a nivel regional, tenemos de que se tienen que tomar en cuenta las autorizaciones gubernamentales que han sido, digamos, aplicadas en los diferentes países con sus distintos marcos de rigidez, sopesar el tema de la logística y el transporte, la prevención y controles de COVID para el personal, el posible surgimiento de brotes de casos positivos COVID en el lugar de trabajo, la ausencia de métricas de rendimiento de la producción con el tema COVID, amenazas al flujo de caja y al financiamiento de los proyectos, una menor rentabilidad y la aparición de nuevos riesgos y contingencias que antes no se tenían ni siquiera pensadas. Dentro del corto plazo, en el Perú particularmente, ya estamos con un mes y medio de reinicio de actividades en los proyectos de construcción, pero de forma limitada a proyectos mineros. Se ha observado que ha habido incrementos de costos y de recursos para completar los proyectos, una menor productividad para la implementación de medidas COVID, que pueden ser desde la menor capacidad de buses, la menor densidad de trabajadores dentro de la zona de trabajo, aplicación de controles de temperatura como los que podemos observar, y eso está conduciendo a que los proyectos tomen un mayor tiempo para ser completados. A su vez, hay distintas prácticas de prevención que se van actualizando constantemente con el mayor conocimiento de la enfermedad y que hace que se implementen nuevos procedimientos de trabajo que tengan que ser transmitidos a los trabajadores. También, particularmente en nuestro país, ha ocurrido el tema de dificultades para conseguir los EPPs necesarios que cumplan los procedimientos y las medidas sanitarias requeridas. Y también se está observando una reducción del personal por el mismo temor al contagio. Y en paralelo se están postergando proyectos y hay mayor dificultad de acceso a créditos, aunque esta situación depende mucho del país en el que nos encontremos.
En los aspectos organizacionales tenemos de que la estructura típica de la construcción que manejaba un personal muchas veces o casi por completo presentes en un lugar físico, ahora se haya separado. Hay un grupo que no se puede desligar de la labor de campo, que está gobernado por el tema del personal de construcción y de supervisión, y tal vez algunos empleados más, sobre todo en la parte de seguridad y salud ocupacional y la parte de calidad, que es de controles, y que ha hecho de que la comunicación entre los grupos que son presenciales con los que están laborando de forma remota dependa mucho más de las tecnologías, como lo que es las videollamadas, los aplicativos en general que se han desarrollado. Y a su vez, en un entorno muy cambiante, ha ocasionado de que haya una enorme carga para planificar y adaptarnos a los escenarios que el COVID nos plantea. En el Perú, digamos, ha habido un aumento muy súbito de casos y lo que se está buscando justamente es preservar el tema de la realización de las actividades presenciales sin dejar de lado el control de la salud de los trabajadores. En las estrategias y objetivos del proyecto y de negocio en general han sido actualizadas en función de que estas previsiones de impactos que se pueden tener dentro de los proyectos necesitan ser estudiadas a detalle, ¿no? Y se necesita evaluar la continuidad del proyecto. A su vez, también, en el caso de los proyectos que continúan, se tienen que hacer preparativos para evitar disrupciones o probablemente con el conocimiento del comportamiento de la enfermedad, también prever medidas en las que se puedan hacer labores mínimas en los lugares de trabajo que estén aptos o autorizados. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso del manejo de los comedores en el que se está organizando por turnos la cantidad de comedores activos, horarios que van a estar la gente, la capacidad del mismo, inclusive esto si es que es extendido, está en los lugares designados físicamente permanente por cada persona, y se está viendo toda la logística particular, digamos, del flujo de alimentos que tiene que subirse en lugares remotos particularmente. Este es el caso de una mina al sur del Perú. Con respecto al tema de las reuniones de trabajo, en general con el uso de Teams o similares, el Google Meet, que están siendo utilizados agresivamente a lo largo del mundo, y sobre todo para hacer bastante coordinación de gestiones administrativas, pero a su vez también lo que es la implementación de mejora de procesos y sobre todo la estrategia y monitoreo de los proyectos. Anteriormente hemos visto un pequeño organigrama de lo que es funcionalmente un proyecto de construcción. Siempre se tiene un área que es de salud, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Y básicamente todo lo que es labor administrativa, de gestión, procedimientos, revisión de maniobras con herramientas de manejo digital o virtual y el manejo de la documentación médica ha podido mirar hacia el teletrabajo, pero a su vez se presentan como oportunidades para la implementación luego de la cuarentena y mientras se desarrolla el escenario de pandemia, la implementación de videocámaras para control remoto del personal, uso de pulseras o wearables para la revisión del estado de salud, difusión de alertas para los trabajadores, y la revisión de maniobras en realidad aumentada, ¿no? Combinando visores, pero ya estando en el lugar físico de trabajo. En la parte de calidad están desde el tema de la elaboración de procedimientos de calidad, la elaboración de dosieres, la mejora de procesos, el uso de SharePoint para el control de las revisiones. Y como oportunidades tenemos la aplicación del Internet de las Cosas, en el que se podría obtener información de campo mediante aplicativos y sensores
que sean transmitidos hacia la nube o hacia sistemas de gestión de datos, el uso de drones para realizar inspecciones, uso de videollamadas también, y el uso del blockchain, que normalmente asociamos con las criptomonedas, pero que también tiene su fase, digamos, para el tema de encriptamiento y aseguramiento del control de los procedimientos y de las liberaciones. Eso particularmente cuando se trabaja en implementación de plantas industriales que manejan fluidos, por ejemplo. En lo que es la oficina técnica, el área de ingeniería, tenemos el control documentario con soluciones basadas en la nube, la elaboración de planos, que eso es una actividad que con las laptops y los software adecuados se puede trabajar desde cualquier parte, la redacción de consultas técnicas, definición de pliegos técnicos, el análisis de la organización de la obra, informes de seguimiento, el uso del BIM, los metrados de la obra. Todas estas han sido labores que muy fácilmente han podido permanecer en activo en el teletrabajo. Como oportunidades en el periodo post-cuarentena tenemos el uso de la información ya sea en tablets, paneles colaborativos, interactivos, el uso de drones, videollamadas, simulaciones con lentes o visores de realidad aumentada. En la parte de control de producción o del trabajo mismo de la construcción, toda la fase de planeamiento, la realización de consultas técnicas, la gestión de monitoreo del avance de la obra, reportes, mejoras del proceso, planificación virtual, uso del BIM, todo eso se ha podido seguir manteniendo como labores. Sin embargo, al ser un componente bastante presencial, aún así, con los adelantos tecnológicos, esto puede ser mejorado, como por ejemplo, el uso de drones y vehículos para el tema de traslados, de carga de forma autónoma, uso de paneles colaborativos, interactivos, uso de robots para la construcción automatizada, las inspecciones mediante consultas remotas, el uso de exoesqueletos para aumentar, digamos, la fuerza y la protección de los trabajadores para el tema de cargas, el uso de lentes inteligentes de realidad aumentada que comparten información de los componentes de la construcción que veamos desplegados en terreno. En la parte de control de proyecto, normalmente tenemos el cambio hacia un esquema híbrido de metodologías. Ya no se basa únicamente en el enfoque tradicional, sino que implementa distintas metodologías ágiles, empezando desde herramientas Lean, el Kanban, otras como el Scrum, que también se puede implementar en lo que son proyectos de construcción, y a su vez uso de tecnologías que busquen las mejoras del control digital de proyectos, por ejemplo, los dashboards en Power BI, etc. Y bueno, lo que se tiene como oportunidades grandes es automatizar más el manejo de la información mediante el uso del Big Data y la centralización de la información del proyecto en una sola área, en una sola base, la gestión por apps y de tablets para lo que son los temas de inspecciones de avance o corroboración de data de progreso, y el uso de los sistemas de gestión visual y control de KPIs mediante análisis de datos, ¿no? Y que sobre esto hay bastante uso de herramientas para los big rooms o para también poder interactuar múltiplemente sobre murales digitales. En ese aspecto, entonces, que tenemos, los equipos ya no solamente son esenciales, sino también virtuales. Entonces, aparece un nuevo concepto en los proyectos de construcción, que es un equipo virtual de trabajo de los e-leaders. ¿Qué es el equipo virtual de trabajo? Es el grupo de personas que establecen una relación formal de cooperación, realizando un máximo nivel de interacción, comunicación y trazabilidad de tareas. Va a requerir el uso de herramientas colaborativas con métricas de avance y rendimiento sobre los objetivos planteados. El jefe se convierte en un e-líder que debe utilizar herramientas digitales para diseñar, planificar, delegar, gestionar y evaluar resultados. Es un facilitador y fomenta la participación de los miembros. El enfoque de trabajo se reorienta hacia una eficiente asignación de objetivos, lo que normalmente conocemos como Objective Key Results,
en vez de solamente mantenerlo con un tema de KPIs, ¿no? Key Performance Indicators. Y para eso tenemos como líderes gestionar el cambio. Y justamente he encontrado esta herramienta del Change Canvas, que básicamente habla desde los factores motivacionales que desencadenan los efectos que activen el cambio, hasta la activación propiamente que maneja los resultados y los indicadores que lleven el cambio de forma monitoreada en su ejecución, identificando los interesados que van a ser los afectados por el cambio. Entre todo esto, el manejo de riesgos, los tiempos, los disparadores o los umbrales, digamos, que activan las actividades que sucedan, y también el uso de recursos. Entonces, esta plantilla básicamente lo que nos orienta es hacer un esquema de transición de lo que veníamos haciendo de forma tradicional a uno nuevo, que en muchos casos va a tener que ser descubierto por los equipos de trabajo. ¿Qué retos entonces tienen los equipos virtuales ahora? El primero y más importante es el desarrollar una comunicación efectiva y constante, para ello creando confianza y desarrollando una cultura de trabajo, desarrollando la estructura de acceso a la información y de forma segura de ser posible, tener las herramientas adecuadas, evitar los retrasos en las respuestas, porque eso es una de las cosas que más puede dilatar y más puede perjudicar el desarrollo del proyecto, minimizar la existencia de distracciones y distractores. Esto básicamente para el entorno de los trabajadores remotos, en el que tienen que coordinarse, digamos, los horarios en que van a estar disponibles, coordinaciones de no interrupción o que se le den los tiempos necesarios para completar las tareas. El tamaño adecuado para supervisar los equipos virtuales, ¿no? Probablemente sea muy difícil ahora hacer seguimiento a todos y seguramente va a ser mucho más difícil hacer ese seguimiento si no se tiene una herramienta de comunicación establecida y una rutina de actividades pautada con cada trabajador y una relación mucho más horizontal, ¿no? Un liderazgo compartido, que ya tan solo, no solamente el éxito provenga de lo que nos indiquen, sino también de lo que nosotros propongamos y nos pongamos de acuerdo y desarrollemos. Y en todo este camino manteniendo siempre la motivación, sin dejarnos ganar por el tema del pesimismo. Es por eso que es muy importante crear y desarrollar un ambiente de confianza, y para eso nuestro equipo tiene que definir unos valores que va a cumplir. Recordemos que la confianza se genera a través del respeto y la empatía, y limitamos los criticismos no constructivos, ¿no? Justamente este ambiente de negativismo hace que muchas veces veamos solamente lo malo y no necesariamente veamos las oportunidades que también se presentan. En el tema de la reducción de la distancia virtual, debemos crear un espacio y contexto compartido mediante un diálogo abierto, cultivando un ambiente de comunidad y promoviendo oportunidades para la interacción social. Y esto ocurre mucho, sobre todo cuando los equipos incluso no están basados en un mismo país, sino a lo largo del globo, ¿no? Que cada equipo tiene una cultura de trabajo diferente, una manera de interactuar distinta y que hay que saber, digamos, promover ese entendimiento a medida de que los proyectos ahora normalmente van a ocurrir de esa manera, atendiendo el optimismo, como hemos dicho anteriormente. Como tercer punto tenemos el uso de la tecnología correcta, ¿no? Y este es un tema que a los líderes es muy importante. Hay que probar, hay que ensayar bastante el tema de cuáles son las tecnologías que tenemos a la mano. Hay algunas que son gratuitas por un tiempo limitado, hay que ver si es que se va a adoptar el tema de la migración a temas de pago de estas, y hay algunas otras que lo seguirán siendo, y sin embargo van a tener tal vez el mismo nivel de efectividad, ¿no? Y acá aparece el concepto de lo que son las tecnologías SONSO, si es que alguien lo ha escuchado. Son las tecnologías que podemos adoptar por el tema de un cambio, pero que no significan que eso nos va a traer una mejor productividad.
Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta porque, sobre todo en este tema de que tenemos recursos escasos o dinero, digamos, escaso para la ejecución del proyecto, lo que menos tenemos que hacer es que hacer algo simplemente porque es una moda, porque el resto lo hace, sin saber si es que esta herramienta es la más adecuada para que nos ayude, digamos, a un objetivo que el proyecto tiene trazado. Acá, bueno, tenemos el tema de las reuniones virtuales, busquemos un software confiable. En el tema de seguimiento y reporte del estado del proyecto, también seleccionamos una herramienta de gestión adecuada. Muchas veces, sobre todo para proyectos pequeños todavía, puede ser manejarlos en Excel. Pero si ya vamos migrando a proyectos mucho más grandes, las herramientas tienen que ser lo suficientemente fuertes y sólidas y conocidas por la organización para que ayuden a los objetivos, ¿no? Y el tema de compartir la información de forma segura. En ese contexto también de los proyectos de construcción, ya hay un cambio de lo que es el tema de mentalidad. Basamos en el tema de mentalidad ágil. Y esto, bueno, para los que conocemos el tema de las metodologías ágiles, parte de una filosofía que busca la flexibilidad, el enfoque en tener las respuestas lo más temprano posible, el aprendizaje continuo, haciendo un cambio en el enfoque que busca generar valor, responder al cambio y fomentar la colaboración, y rompiendo cambios culturales que pasan desde la eliminación de los hilos de comunicación, en que la comunicación solo la maneja un grupo, sino que la comunicación fluya normalmente entre todos los participantes del equipo, empoderando, dando poder, digamos, a las personas para solucionar problemas y teniendo mucha importancia en el mantenimiento de las relaciones personales. Aquí tenemos un gráfico que básicamente nos hace ver la forma de los principios ágiles, ¿no? Primero, las personas en sus relaciones sobre los procesos y herramientas, la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual, el software, o en este caso, en los proyectos de construcción, digamos, los entregables de construcción funcionando o hábiles sobre documentación extensiva, y es mucho más importante responder al cambio sobre seguir detalladamente un plan. Para ello tenemos que construir este marco de trabajo que comparta la visión y los objetivos, definamos los roles y los procesos, demos guía y clarificación a las metas, haciendo el uso de las herramientas colaborativas de diferentes tipos, estableciendo una rutina de revisión de trabajos y monitoreando el ritmo de ejecución, y atendiendo los problemas con el equipo y tomando las decisiones con él en el momento justo. Y para ello debemos desarrollar un plan ágil, ¿no? Entonces, acá no hablo de manera prescriptiva que tengamos que tomar una filosofía Lean o una filosofía tradicional o una filosofía de Scrum, sino básicamente una filosofía que busque adaptarse e identificar el plan a seguir en un determinado momento, ¿no? Inclusive acá el Kanban, de alguna manera, puede ser mucho más efectivo que otros enfoques. Entonces, sin embargo, hay que saber de todas estas metodologías cuál es la que mejor se adapte a nuestro proyecto. Entonces, hay que definir con el equipo los objetivos meta a cumplir, verifiquemos los obstáculos e impedimentos, analicemos los riesgos y las oportunidades, y hay que revisar y actualizar el plan cada vez que sea necesario. Hay que ser adaptable y flexible y buscando de que promovamos la objetividad y reducir el sesgo, las parcialidades. Y hay que entrenar mucho al personal, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un tablero en la herramienta Planner de Microsoft y en que básicamente se está discutiendo de un plan de movilización. Entonces, ¿qué cosas se necesita tener por cada área de gestión? Y cada uno tiene sus equipos, ¿no? Y como dicen, acá puede existir solamente una persona responsable de ese equipo, pero tras ella se tienen que hacer las divisiones de las tareas que se necesitan completar a función de que todo el engranaje del equipo de construcción funcione, ¿no? Desde tener las partes de metrados para las actividades que se van a comenzar, definir qué esos contratistas vamos a traer, haciendo las consultas técnicas, verificando cuál es el personal disponible que esté sano, ¿no? Que pasen los exámenes de control previo de COVID,
si vamos a tener capacitaciones para la prevención previa, la lista de los EPPs, etcétera, ¿no? Y acá tenemos más, y pasando, digamos, a otras áreas, ¿no? El manejo de los equipos de trabajo, en este caso, ya sean grúas, camiones grúa, montacargas, equipos de levante, telehandlers, etcétera, etcétera, ¿no? Y tener los planes. Y acá aparece justamente una de las características nuevas que el COVID está trayendo, ¿no? Que busca básicamente minimizar la interacción de determinadas cuadrillas, que digamos es la unidad con la que el equipo de construcción despliega las actividades en terreno, ¿no? Para que temporalmente y geolocalizadamente solamente esas células que estamos llamando, esas cuadrillas, trabajen en esos determinados lugares evitando superposición de otras cuadrillas, ¿no? A fin de que el tema de los recursos, el tema de los lugares y horarios, inclusive llega hasta el tema de sus horarios de alimentación y descanso, se evite o se minimice la interacción con otras células, con otras cuadrillas, para que tenga como fin, digamos, reducir el tema del impacto del contagio, ¿no? Esa es una de las cosas que surgieron en un lugar de obra, puede ocasionar inclusive la paralización total de actividades del proyecto, ¿no? Porque hay que hacer todo el rastreo de la epidemia, saber con quién está en contacto, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive también el tema de tener equipos de emergencia que puedan atender a estas personas, aislarlas y también evacuarlas del lugar donde trabajan, ¿no? Eso es muy importante, por ejemplo, si sobre todo se está trabajando en zonas remotas, ¿no? Alejadas de los centros hospitalarios. Es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Si es en la ciudad, inclusive, en los proyectos, por ejemplo, de edificaciones, también es importante, porque la idea es justamente rastrear, digamos, el tema de un posible positivo, ¿no? A fin de que rápidamente se pueda, digamos, tomar las medidas de precaución para que los demás trabajadores no resulten perjudicados. En ese sentido, por ejemplo, una de las herramientas Lean que nos ayuda mucho en el tema de la adaptación del plan es la herramienta de Last Planner, ¿no? Que básicamente hace un repaso de las restricciones que tienen las actividades de construcción y los centra en un plan semanal, ¿no? En un plan semanal que se puede hacer y que se debe completar dentro del periodo semanal, ¿no? Pero veámoslo esto no como un plan per se, sino como una herramienta de mejora continua, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos planificar en función de compromisos de corto plazo que sean confiables. Esa es una de las principales características. La planificación debe considerar las actividades de flujo, o sea, aquellas restricciones que puedan potencialmente parar la actividad. Debe ser conocida por todos y especialmente el personal clave de producción y monitorea permanentemente el desempeño y las causas de no cumplimiento, ¿no? Para poder dar solución y mejorar justamente. En el tema de la productividad, como decíamos, no conocíamos propiamente cuál es la medida de impacto del COVID, pero a medida de que los proyectos de construcción están renovándose a nivel global, ya digamos hay experiencias que se vienen compartiendo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer justamente para retorno es utilizar las mediciones de productividad en terreno, las cartas balance, en el que previamente habiendo identificado un factor, digamos, de productividad que probablemente lo podamos haber tenido con los datos antes del inicio de las implantaciones de las cuarentenas o de los periodos de suspensión de actividad en los proyectos, ya se tiene, digamos, como una primera base de medición, ¿no? Y a eso le estamos agregando los factores que vienen siendo condicionados por el COVID, ¿no? Que pueden ser los controles de temperatura, el uso de las mascarillas,
la menor capacidad de los equipos de transporte, por ejemplo, y hay que ir midiendo constantemente cómo está afectando la actualidad, ¿no? Porque hay cosas que simplemente es por un tema de cambio repentino, en el que hay una improductividad mayor, pero conforme ya la actividad vaya siendo conocida por los trabajadores, se va a ir reduciendo o se va a ir mejorando en la curva de aprendizaje y se va a determinar justamente cuál es el tiempo de diferencia con respecto al anterior y podemos obtener un impacto por los factores COVID, ¿no? Hay que promover siempre acá el tema de la objetividad y bueno, básicamente el entrenamiento personal, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una tabla tabulada. Estos son ejemplos de un proyecto en específico. Cada proyecto tiene que tomar las medidas de control que considera que están afectando su proyecto en particular. Acá, por ejemplo, tenemos el tema de desinfección de herramientas, traslado de buses, distanciamiento social en campo, colas de espera por controles de temperatura que se pueden hacer durante el día a las cuadrillas, tema de cansancio, el lavado de manos frecuente que tiene que ver, porque tiene que haber lugares para hacer esto de manera segura, ¿no? Y se tienen que implementar estos puntos, digamos, en el site de obra, charlas preventivas, y un factor muy importante que también es el tema de las composiciones de las cuadrillas, porque muy probablemente al no retornar todos los trabajadores o haber caído trabajadores enfermos por COVID, esas cuadrillas, digamos, les completan. Y también va a haber una menor productividad asociada a tener no el número adecuado de trabajadores que los compongan o no al especialista adecuado involucrado dentro de una determinada cuadrilla, ¿no? Entonces, hay que procurar que esta métrica sea muy específica, medible y relevante, sobre todo, que se pueda trazar, digamos, esas métricas. Y bueno, como lo hemos mencionado, lo que es la planificación luego se tiene que controlar y hay que tomar acciones, ¿no? A medida que vayamos aprendiendo cómo el COVID está transformando las labores de reconstrucción en el sitio, ¿no? Básicamente acá, por ejemplo, vemos el caso del análisis del tema del uso de un EPP particular, que se compraban mascarillas, pero ocurre el empañamiento de los lentes. Entonces eso deriva a que se utilicen unos lentes especiales que tengan lunas antiempañantes o comprar el líquido antiempañante para permitir de que esto no bloquee la visibilidad del trabajador, ¿no? Otros temas, por ejemplo, el tema de la programación de los buses. Entonces hay que hacer diagramas de recorrido, saber los tiempos que demora cada movimiento, cada acción, para, digamos, agilizarlos si es que la obra es muy grande hacia su lugar de trabajo predefinido, ¿no? Lo más importante aquí es de que si observamos que riesgos que van apareciendo, hay que implementar una estrategia de respuesta. O sea, no quedarnos simplemente paralizados. Una de las respuestas podría ser, digamos, aceptar simplemente el riesgo, pero de todas maneras hay que hacer un estudio de la misma. No se puede tomar una decisión sin haberla analizado primero. Bueno, para finalizar, vamos a ir hablando del tema del futuro del trabajo, que tiene la innovación como motor. Y para eso, bueno, lo que dejamos acá es varios desafíos, ¿no? Que conozcamos nuestras habilidades y potencialidades, centrémonos en pocas oportunidades que sean estratégicas, pero con investigación. El padre piense y actúe. Identifiquemos aquellas barreras que tenemos y evaluemos lo que estemos haciendo bien. Pongamos nuestros esfuerzos en hacer las cosas o no hacerlas, porque en el medio no nos trae ningún resultado. Y aprender mucho de los errores. Es mucho más importante esto y saber manejar el fracaso. Y hay que evaluar nuestras brechas de crecimiento y cerrémoslas. Bueno, espero que les haya gustado la presentación. Doy pase a Eunice para las preguntas que hayan alcanzado a través del chat. Gracias, Kevin. Muchas gracias.
Ahorita mismo vamos a ver las consultas. De verdad que estuvo súper interesante. Vamos a ver, bueno, la primera consulta es de Fausto Antonio Martins, que dice, ¿existe en el pasado alguna experiencia o algún momento que se pueda considerar similar al momento actual que estamos viviendo en la administración de proyectos? Bueno, creo que es un capítulo único, inclusive en los proyectos de construcción. A nivel global no ha habido una experiencia de detención de actividades a esta escala, ¿no? Digamos, acá en el Perú lo que sucedió en un determinado momento fue que, digamos, en esos lugares remotos, en los que se hacen, digamos, obras para infraestructura minera, quedaron aislados, digamos, ¿no? Entonces, más bien, sus actividades no se detuvieron durante bastantes días, aproximadamente 60 días, hasta que los mismos trabajadores pedían, bueno, en algún momento yo tengo que retornar a mi lugar, pero inclusive eso se convirtió aquí en el Perú toda una odisea, porque cada entidad provincial eh, tenía la capacidad de tener el movimiento de ese grupo de personas que buscaba desplazarse en su lugar de origen y muchas veces los hizo regresar, ¿no? Entonces añadió un factor de estrés adicional, por ejemplo, ¿no? Ya para el retorno, básicamente ha sido la implementación de controles de cuarentenas preventivas antes del ingreso de subir a proyectos, por ejemplo. Y entiendo que para el tema de las ciudades, inclusive también está habiendo algo similar. Los trabajadores que vayan siendo descartados por el COVID se están incorporando luego de una determinada cantidad de días prefijadas, recién a los sitios de trabajo, ¿no? Y con un screening total, digamos, ¿no? Y procedimientos de que si es que no se cumplen las medidas sanitarias, en ese caso el uso de los lentes, los trajes, las mascarillas, tiene como resultado inclusive la terminación de su contrato, ¿no? Si se incumplen. Estamos acá tratando de ser bastante severos en esa parte a fin de que los trabajos puedan continuar de la mejor forma, pero preservando siempre la salud de los trabajadores. Ok, no creo que nos queda claro. La otra consulta es que creo que hablaste, que no sé si escucharon bien, pero hablaste de unas herramientas SOSO. Sí, las tecnologías SONSO o SONSO Technologies, ¿no? Ese es uno de los factores que no sé si acá los oyentes hayan estado experimentando, pero muchas veces, por ejemplo, tenemos, no sé, el WhatsApp, tenemos Slack, por ejemplo, por poner dos casos de herramientas, el Telegram también, por ejemplo. Y bueno, tiene algunas características y algunos proyectos, por ejemplo, tener una de estas aplicaciones gratuitas, por decirlo de alguna manera, implementadas son mucho mejores que, por ejemplo, tener el Teams, ¿no? El Teams, si bien siento te trae una ventaja de que uno se puede ver, puede compartir pantalla y, bueno, adicionalmente incorpora otras aplicaciones, para muchos proyectos les es mucho más fácil la gestión de sus proyectos utilizando estas herramientas. Entonces, la anterior herramienta no nos trae un valor añadido o una mejora productividad. Entonces, y acá en el Perú, por ejemplo, fue mucho más efectivo así, ¿no? Acá hemos tenido distintos grados de éxito con medidas de control del COVID-19 en las distintas regiones del país, pero una de las experiencias positivas ocurrió en nuestra región de Cajamarca, en que el gobierno, básicamente, el primer día que se implementa el tema de la cuarentena, inmediatamente desplegó a través de los grupos de WhatsApp distintos tipos de gestores sociales, ¿no? Entonces, unió, digamos, comerciantes por un lado, por otro lado, digamos, gente que tenía las plantas de oxígeno,
otra gente que tenía, digamos, el tema de la agricultura y todo eso, y los integró en grupos de grupos. Y bueno, básicamente su medida de éxito fue bastante efectiva porque logró conjugar en muy corto tiempo a todos los actores y sin necesidad de traer una tecnología especial, ¿no? O una herramienta con data mucho más agregada. Entonces, acá mucho, por eso decimos de que hay que aprender las habilidades y hay que descubrir qué herramientas, porque, por ejemplo, si le hubiesen dado a gente de la agricultura, por ejemplo, otro tipo de herramienta visual, probablemente no hubiese sido tan efectivo la comunicación. Y eso hubiese sido uno de los factores que hubiese contribuido a un desmejoramiento de la etapa inicial de la contención de la enfermedad, ¿no? Entonces, esto es muy importante evaluar. Lo mismo sucede en cualquier otro campo. Sepamos qué tecnología hay que aplicar. No hay que simplemente decir, ah, ya usemos esto porque se debe usar, ¿no? Evaluamos justamente su efectividad, su utilidad. Ok, muchas gracias. Otra de las consultas de Alejandro Maceda es, bueno, con el concepto de las células, que sabemos que es un concepto nuevo que traías en este webinar, ¿verdad? Consulta si se traslada este concepto hasta los hogares de los trabajadores, es decir, deben ser vecinos de una misma comunidad o de una misma vivienda, no sé. Y en algunos casos los proyectos están adoptando lo que les comentaba, o sea, acá en el Perú sobre todo hay el tema de poner cuarentena dentro de un hotel al grupo de trabajadores que van a ingresar a un determinado lugar de construcción. Entonces, está en la ciudad, está en ese hotel, y ese hotel es como si fuera un campamento, ¿no? En la medida de, digamos, de las características de la zona, también puede ocurrir lo mismo. O sea, se puede preferir, digamos, trabajadores dentro de un mismo vecindario, ¿no? En el que se tenga también un control, en este caso podría ser inclusive el Ministerio de Salud, porque hay estas herramientas de geolocalización de dónde desaparecen los casos COVID, ¿no? Entonces puede haber un equipo que esté desplegándose y monitoreando y observando cómo es la dinámica por vecindario. Entonces, eso lo evalúa el proyecto. Entonces, el concepto que les traigo es justamente de que busquemos, de que el manejo de la información lo podamos tener, porque si no lo podemos tener, va a ser mucho más difícil implementar esto, ¿no? Pero en el lugar de trabajo sí se puede controlar, porque es un ambiente que va a estar controlado, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el Perú, en los proyectos de construcción de remotos, hay, digamos, en vez de que un ingeniero de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente esté, digamos, viendo aspectos, digamos, de la seguridad propia de los trabajadores, se designa a unos cuantos de que hagan el monitoreo exclusivo de los factores COVID, ¿no? Dentro de esto es el manejo de esta información de las células, porque la idea es justamente de que si aparece un caso, saber y reaccionar muy tempranamente y evitar, digamos, que se produzcan contagios masivos. Ok, muchas gracias, Kevin. Y bueno, las últimas dos consultas que tengo. Bueno, voy a contestar una primero. ¿Compartirán la presentación o el video al final? Menciona Rosa Mejía. Sí, Rosa, vamos a subir el video a nuestro canal de YouTube. Ahí dentro de YouTube se pueden suscribir a nuestro canal. Estamos como PMI El Salvador. Luego las otras consultas que creo que tienen mucho que ver, la voy a poner de una vez juntas. Alejandro consulta, ¿tienes un estimado del incremento de costo por el paquete de nuevas medidas de protección y por la nueva dinámica de implementación de la obra? Y el otro, Elida Castro menciona, de acuerdo a la experiencia en Perú, tendrían ya un indicador del aumento del costo en los proyectos de infraestructura con las medidas que se deben tomar? Bueno, sí tenemos una medida, está entre 20 a 25% el incremento. Mayormente eso está asociado por el tema de la mayor permanencia de los trabajadores o la cantidad de horas que se va a gastar y de los recursos
que se van a consumir en el tiempo. Hay otro segundo factor que es el tema de implementación de condiciones de los protocolos que varían de país en país, porque como ustedes saben, digamos, en algunos países las cuarentenas que se han implementado han sido mucho más eficientes que en otros. En el Perú, lamentablemente, está habiendo una escalada de casos. El proyecto que participo, por ejemplo, tuvo un brote de casos positivos y se tuvo que implementar un plan de acción justamente para el manejo de esos casos positivos. Entonces, esos factores tienen que diferenciarlos, digamos, de alguna manera, pero que pueden representar hasta el 10% del valor del costo, es lo que más o menos tenemos identificado hasta el momento. Pero la situación cambia de día a día, ¿no? Y mucho, por eso decimos que depende de la creatividad y del manejo que tengan los equipos, porque las ventanas a veces de oportunidad para mitigar son muy cortas. Entonces hay que estar bastante al día, digamos, con lo que pasa para tomar decisiones buenas, ¿no? Y que reduzcan justamente los impactos. Ok, gracias, Kevin. Y yo creo que la última pregunta sería de Alex Elayandía. Dice, ¿cómo han manejado los delays de los proyectos a causa de las medidas higiénicas y restricciones en la interacción del personal a causa de COVID? ¿Qué tanto ha sido el impacto en tiempo en los proyectos de construcción, aun cuando estos no se han detenido en su totalidad? Bueno, muchas de las cosas que ahorita están ocurriendo en el Perú es de que debido a que la enfermedad, digamos, el nivel de contagios está siendo, digamos, en ese momento todavía una meseta irregular, estamos tratando de pasar a su vez a, digamos, aperturar la economía. Ese factor está siendo bastante cambiante, ¿no? Hasta hace poco hemos estado estableciendo, digamos, por ejemplo, en los proyectos que tenemos un impacto tal vez de 2 meses, 3 meses, en función de la ampliación del periodo de la cuarentena, ¿no? Porque básicamente los proyectos, digamos, uno de los condicionantes que se tiene que analizar para determinar el plazo es la cantidad máxima de trabajadores que podrá haber en terreno, ¿no? Entonces, ese es el principal factor que le diría más bien tiene que averiguar. La cantidad de gente que piensan que se puede mantener y luego la productividad que este grupo de personal va a tener, ¿no? Entonces, esos dos factores son más primordiales saberlos para que puedan hacer un buen cálculo del cronograma que pueda tener el proyecto. Y otro punto muy importante que antes de pasar es el tema de la logística. Hay que ver cómo está la logística y los materiales, porque no necesariamente todas las actividades económicas se reanudan a la vez que la construcción, ¿no? Y eso varía dependiendo de la condición de cada país. Entonces, está desde lo que es la logística nacional y también lo que son algunas procuras internacionales o importaciones que también se ven retrasadas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ok, perfecto. Y creo que nos queda espacio para una última consulta. Es de Luis Enrique Oropesa. Dice, al haber una menor cantidad de trabajadores, ¿cuán viable es seguir con el plan de trabajo de inicio? ¿Conviene atacar por módulos el proyecto? Sí, todo lo que sea mucho más fácil para el manejo inicial del control de la enfermedad, que es lo que primero deberíamos tener en cuenta, sí, nos va a permitir justamente designar mejor también las prioridades, para saber qué cosas se deben terminar primero antes que otras, y poder así también administrar mejor las cuadrillas de personal. Entonces, eso sí es muy importante. Si hacemos un plan que es muy desordenado, nos puede traer problemas que no hayamos visto, y justamente eso es lo que tratamos de reducir, el manejo de la incertidumbre. Ok, Kevin, creo que eso sería todo por ese día. Muchísimas gracias a ti por
tiempo, ¿verdad? Y la charla ha estado súper interesante. Me imagino que nos llevamos buenos feedback de todos los participantes. Y pues agradecemos también a todos los que estuvieron en la sesión, ¿verdad? Por su participación y los esperamos en los siguientes webinars. Listo, muchas gracias. Gracias, hasta luego.